¿Te has preguntado qué son los lodos activados? Cuando observamos de lejos las plantas de tratamiento de agua residual, solo vemos agua en vasijas. Sin embargo, dentro del reactor sucede algo más. Mi nombre es Alexia Cruz y en este video voy a presentar algunos parámetros del diseño de lodos activados, específicamente en reactor de flujo pistón. El contenido presentado será lodos activados y su tratamiento, reactores, el diseño de reactor de flujo pistón, además de parámetros de operación. ¿Qué son los lodos activados? Los lodos activados se componen principalmente por hongos y bacterias. Llamamos lodos activados a los microorganismos que degradan las sustancias orgánicas durante la depuración biológica. Su clasificación puede darse de acuerdo a su origen. Tenemos los lodos primarios, provenientes de la digestión primaria, suelen ser grises y tener mal olor. También están los lodos secundarios, provenientes de la digestión secundaria. Estos generalmente tienen un color pardo amarillento y rara vez huelen mal. Están los lodos mezclados, que es una mezcla entre los primarios y secundarios, además de los lodos digeridos. Aquellos son negros y tienen un olor característico a alquitrán. El proceso biológico utiliza microorganismos para convertir la materia orgánica y alguna materia inorgánica proveniente del agua residual en masa celular. El lodo activado es separado por el líquido por medio de un clarificador, mientras que el lodo ya sedimentado es regresado al reactor o se desecha. El proceso de lodos activados es comúnmente usado como un proceso de tratamiento de agua residual porque es efectivo, versátil y capaz de un alto grado de tratamiento. El papel fundamental de los microorganismos es convertir la materia orgánica disuelta, medida como demanda bioquímica de oxígeno, en masa celular. En procesos convencionales de lodos activados, los microorganismos usan el oxígeno disuelto para degradar la materia orgánica, que va a ser el sustrato, para su propio crecimiento y supervivencia. Conforme pasa el tiempo, mientras la corriente de agua se va desplazando por el reactor, el sustrato, o sea, TBO, crece con un aumento de masa celular como resultado. Reactores. ¿Qué es un reactor? Ya sea de gran tamaño, pueden ser pequeños, a escala, sistemas cerrados o en serie, también pueden estar a la intemperie. No importa. Los recipientes, tanques o depósitos en los que tienen lugar las reacciones químicas y biológicas suelen recibir el nombre de reactor. El tratamiento de las aguas residuales se lleva a cabo en tanques o depósitos de diferentes tipos y formas, bajo condiciones controladas. Cada planta seguramente tendrá un tipo de reactor. Para esto se debe prestar atención a la cinética de la reacción y al equipo a elegir. Uno de los principales reactores es el reactor de flujo pistón. En el reactor de flujo pistón, las partículas del fluido pasan a través del tanque y salen con la misma secuencia con la que entran. Las partículas conservan su identidad, permanecen en el interior del tanque por un tiempo, al igual que el tiempo teórico de retención. El reactor flujo pistón se utiliza para modelar reacciones químicas de compuestos que se transportan en sistemas que parecen tuberías. Las tuberías de un reactor de flujo pistón pueden representar algún río, alguna región entre dos montañas, entre las cuales puede pasar aire o una variedad de conductos naturales, o de ingeniería a través de los cuales pasan flujos de líquido o gas. Y por supuesto también puede representar alguna tubería. En medida que el líquido fluye por el reactor, se mezcla en dirección radial, pero la mezcla no ocurre en la dirección del eje, es decir, cada recarga de flujo hecha por el pistón se considera una entidad separada que va bajando por la tubería. Conforme va avanzando por la tubería, su concentración va disminuyendo. Sin embargo, el tiempo transcurre a medida que el fluido, ya sea líquido o gas, se mueve corriente abajo. Así, hay una dependencia implícita por el tiempo, incluso en estado estacionario. No obstante, debido a que la velocidad del fluido del reactor del flujo pistón es constante, el tiempo y la distancia recorrida hacia abajo son intercambiables. El fluido de un movimiento de pistón siempre toma un tiempo o distancia del fluido para viajar por el reactor. Las concentraciones siempre serán diferentes porque no habrá un mezclado, así que la concentración 1 será diferente de la concentración 2 y de la concentración 3 y así sucesivamente, conforme se vaya avanzando por el reactor. Diseño. Ecuaciones de diseño y reactor de flujo pistón. Uno de los puntos importantes a definir es la cinética de la reacción.
Con la ecuación de Michaelis-Menten se proporciona una representación general de la cinética del consumo de sustrato. Aquí tenemos a E, que representa una enzima. S va a ser nuestro sustrato. ES es el complejo enzima-sustrato, el cual nos da como resultado el producto y la misma enzima, debido a que estos son catalizadores biológicos. Vemos la formación del complejo enzima-sustrato con una constante velocidad K1, la cual es una reacción reversible, con una constante velocidad K-1. En la formación de producto tenemos la constante velocidad K2. Y bueno, en concentraciones elevadas de sustrato, este modelo se reduce a un modelo cinético de primer orden, y para condiciones intermedias de sustrato, se conduce a un modelo cinético de orden comprendido entre 0 o 1, es decir, es un pseudo primer orden. En cuanto al diseño del reactor, podemos empezar con un balance de materia. Para empezar el diseño del reactor se necesita realizar un balance de materia del mismo, siguiendo la fórmula de acumulación es igual a entrada menos salida menos la desaparición. En este dibujo muestro los elementos del balance de materia, donde la entrada de A se define por FA. La salida de A del dB va a ser FA más DFA. Y también tenemos aquí la desaparición de A. Y aquí un punto importante es de que la acumulación es 0, debido a que en un reactor flujo-pistón de forma diferencial. Este es un diagrama de reactor de flujo-pistón, con el cual podemos realizar un balance de materia, pero de forma diferencial. El balance diferencial de materia-sustrato para un elemento diferencial de longitud de X. Esto quiere decir, vamos a ver cómo va a disminuir la concentración de sustrato o cómo va a cambiar esta concentración conforme se vaya avanzando la corriente dentro del reactor. Por ejemplo, podemos tener un dx al inicio y conforme vaya aumentando, la concentración va a ir gradualmente disminuyendo o cambiando. Esta longitud de X es atravesada por el fluido de un tiempo diferencial de t y se alcanza una reducción diferencial de ds. Es decir, que el fluido va a ir pasando por estas secciones de reactor, que son de X, por un tiempo, por una cantidad de tiempo correspondiente a ese mismo pedazo que se está marcando en rosa. La velocidad de reducción de dBO durante el tiempo de t que se presta a lo largo de la distancia de X va a ser una ecuación diferencial correspondiente al cambio de concentración en el sustrato con respecto al tiempo, suponiendo una cinética del mismo dBO para primer orden. Bueno, en diseño de reactor, suponiendo y tomando en cuenta una reacción de primer orden, tenemos que el cambio de la concentración de sustrato con respecto al tiempo va a ser igual a menos, debido a que se está degradando, una constante cinética, constante de velocidad, multiplicada por la concentración del sustrato en un tiempo dado. Por cambio de variables vamos a estar separándolas y nos va a quedar de esta manera. Vamos a sustituir el dt. Aquí en el lado rosa tenemos que el tiempo es igual a la distancia recorrida sobre la velocidad. dt va a ser igual a dx sobre b. A corresponde al área transversal del reactor, que es este círculo que se muestra con líneas blancas. Y también tenemos que el volumen es igual al caudal sobre el área, donde AX representa el volumen diferencial del elemento transversal situado a una distancia X de la entrada del fluido. Sustituyendo nos queda que dt es igual a dx sobre qo, que es el caudal. Igualando los valores de dt entre las ecuaciones, nos va a quedar de esta manera, donde ya podemos empezar a integrar. Se va a integrar desde los límites de x igual a 0 a x igual a L, donde x igual a 0 va a ser la entrada del reactor hasta la salida del reactor. Del siguiente lado vamos a tener la concentración inicial de sustrato y ese corresponde a la concentración final de sustrato, que es la concentración que se puede medir una vez que salga del reactor. Resolviendo las integrales, tenemos el resultado, esta ecuación,
donde el área está dividiéndose por el caudal, multiplicándose por la longitud. Pero tenemos que tomar en cuenta que área por longitud es igual al volumen. Por lo tanto, se puede simplificar de esta manera. A su vez, el volumen entre el caudal nos representa un tiempo. Este tiempo va a ser el tiempo de residencia hidráulico del flujo del reactor. Lo podemos encontrar como una teta, lo podemos encontrar como TH y como HRT. Este es uno de los parámetros más importantes en el diseño del reactor, puesto que nos va a decir cuánto tiempo necesita estar nuestro sustrato en el reactor. Entre los parámetros de operación hay varios que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, que corresponde a la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para degradar la materia orgánica. ¿Cómo vamos a degradar la materia orgánica? Presentándolo como una ecuación, tenemos que carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno como materia orgánica. En presencia de oxígeno se va a degradar para formar dióxido de carbono, amoníaco y microorganismos. Esta ecuación no está balanceada, sin embargo representa la degradación de la materia orgánica para formar microorganismos. Esta fórmula, se me olvidó. Otra vez. Entre los primeros parámetros para considerar es la DBO, que corresponde a la demanda bioquímica de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para degradar la materia orgánica. Tenemos como materia orgánica carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que en presencia de oxígeno se va a degradar para proceder a la formación de dióxido de carbono, amoníaco y también a microorganismos. Conforme los microorganismos están en el medio, van a estar absorbiendo el oxígeno para poder degradar la materia orgánica con el fin de obtener sus nutrientes y poderse reproducir y seguir subsistiendo en el medio. Esto no es tan bueno como suena, porque si bien está degradando la materia orgánica, que es la principal interés que tenemos cuando queremos tratar el agua, un exceso de esto puede hacer que estén consumiendo todo el oxígeno disuelto que hay en el agua y como resultado puedes tener una corriente muerta, una corriente sin oxígeno, con olores y demás, lo cual no es deseable, al menos no para una planta de tratamiento de agua residual. Otro de los parámetros de operación tenemos la concentración de sólidos en suspensión de licor mixto, que típicamente los valores tienen que oscilar entre el 2000 y 4000 miligramos por litro o partes por millón. Estos valores van a depender completamente de la zona donde se encuentra la planta y de las características del caudal. Entre más alta la concentración de sólidos en suspensión de licor mixto, menos volumen va a ser requerido. La concentración máxima está limitada también por la capacidad del clarificador, lo cual requerirá tamaños más grandes si sobrepasa la capacidad del clarificador. También tenemos la concentración de oxígeno disuelto, que el valor usualmente establecido está en 2 miligramos sobre litro. ¿Qué pasa cuando la concentración de oxígeno disuelto es demasiado alta? Bueno, vamos a tener algunos problemas, inconvenientes como el desperdicio de energía, que a su vez genera un costo extra. También favorece la proliferación de organismos filamentosos, los cuales no sedimentan en el clarificador. También, si es demasiado baja esta concentración, sería insuficiente para la remoción del DBO, puesto que la ruta de degradación de materia orgánica se iría por la vía anaerobia, por lo cual generaría malos olores. También tenemos el tiempo de retención hidráulico, que lo mencioné anteriormente. Típicamente este oscila entre 4 a 24 horas dependiendo del proceso. Y la fórmula la podemos encontrar como HRT, que es igual a teta entre el volumen del reactor sobre el caudal. Por último tenemos el tiempo de retención de sólidos, que es típicamente de 2 a 8 días. La fórmula es la siguiente, donde XMLSS corresponde a la concentración de sólidos en suspensión de licor mixto, XW es la concentración de sólidos suspendidos en los sólidos de desecho, en la purga, y también XE corresponde a la concentración de sólidos suspendidos en el efluente del clarificador. Por mi parte es todo, muchas gracias.